Buen día chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un problema de cinética química, especialmente aquellos problemas donde tenemos que determinar el orden de los reactivos para una reacción química con datos experimentales, es decir, sacados de una tabla. El problema lo he sacado del cuadernillo de ingreso de la Universidad de Mendoza del año 2018. Y dice que se ha medido a 25 grados Celsius la velocidad de la reacción A más 2B, que me da C, para lo que se han diseñado tres experimentos, o sea, el 1, el 2 y el 3, obteniéndose como resultado la siguiente tabla de valores. Bien, la tabla es que la concentración de A en el primer experimento 0,10, 0,10 de la de B y 5,5 por 10 a la menos 6, la de 2, bueno, 0,20, 0,2, lo pueden ver perfectamente. Y lo primero que tenemos que hacer para determinar los órdenes, ¿cómo sería la ley de la velocidad? Bien, en este caso la ley de la velocidad nos quedaría que para esa reacción, la velocidad de la reacción sería una constante por la concentración de A elevado a su orden, que le voy a llamar X, por la concentración de B elevado a su orden, que le llamamos Y. Recuerden que el orden total de la reacción es la suma de X más Y, y estos órdenes son los órdenes parciales, es decir, el orden que va a tener A y el orden que va a tener B. Para los que más o menos no conozcan poco el tema del orden de una reacción, es un numerito que puede ser un número entero, positivo, negativo, inclusive puede ser un número fraccionario, que nos va a decir cuántas veces varía la velocidad en función de un aumento o una disminución de la concentración. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar el orden de X. O sea, si yo quiero determinar cuánto es el orden X, o sea, para el reactivo A, en la tabla debo buscar donde la concentración de B permanece constante. Esto significa donde no varía la concentración de B. Si yo veo el cuadro, la concentración de B entre la experiencia 1 y 2 es 0,10 y 0,10. O sea, en esta experiencia la concentración de B no varía. Y me pregunto qué ha pasado con la concentración de A. Como ven, en este caso, de 1 a 2 se ha duplicado, porque si acá tengo 0,10 moles por litro, en la segunda experiencia tengo 0,2. Es decir, que la concentración de A en este caso se ha duplicado por 2. ¿Ven? Y me voy a preguntar qué ha pasado con la velocidad, o sea, cuántas veces ha aumentado la velocidad. Para eso lo que tengo que hacer es dividir 2,2 dividido 5,5. Entonces hago, como dicen los valores, entonces 2,2 por 10 a la menos 5, expo menos 5, lo divido por 5.5 expo menos 6, que es lo que sale en la tabla, y eso me da 4. Es decir, que cuando yo dupliqué la concentración de A, la velocidad aumentó en 4 veces. Por lo tanto, me voy a preguntar ¿a qué número debo elevar al 2? O sea, ¿a qué número X debo elevar al 2? Porque he duplicado la concentración para que me dé 4 veces la velocidad. Obviamente esto va a ser 2. Que si acá es muy sencillo porque 2 al cuadrado me daría 4, pero si no fuese un número tan redondo, lo que tendrían que hacer es el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 2, o sea, el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 2, y me va a volver a dar 2. O sea, ya sé que X vale 2. Ahora, para averiguar cuánto vale Y, busco donde la concentración de A permanece constante. ¿Me explico? Bien, entonces me fijo en el cuadro donde A permanece constante. A permanece constante entre la primera y la tercera experimento. Por lo tanto, me fijo qué pasó con B. De la 1 a la 3, B aumentó 3 veces. ¿Ves? Lo he multiplicado por 3. O sea, de 0,10 a 0,30 tengo que multiplicar por 3 a eso. Por lo tanto, voy a dividir entonces el 1,6.65 por 10 a la menos 5, lo voy a dividir por 5,5 por 10 a la menos 6 para ver cuántas veces aumenta la velocidad. En ese caso, entonces, si hago 1.65 expo menos 5 dividido 5.5 expo menos 6, esto me termina quedando 3. Es decir, que al aumentar la concentración de B en 3 veces, la velocidad también me aumentó 3 veces.
Por lo tanto, lo que me tengo que preguntar entonces es 3 elevado a qué número i me daría 3. Obviamente, acá el i valdría 1 porque es como que tuviera un 1. Entonces, i vale 1. Ya sabiendo los órdenes para a y para b, puedo volver a mi fórmula de la velocidad y me quedaría que la velocidad sería una constante por la concentración de a elevado al cuadrado, porque eso vale x, por la concentración de b elevado a la i. Ahí me va quedando la ley de la velocidad. Lo único que me falta determinar es cuánto vale la constante. Si esta expresión despejo la constante, voy a tomar la velocidad sobre la concentración de a elevado al cuadrado por la concentración de b elevado, a la 1, porque i vale 1. Bien, para determinar el valor de la constante yo podría tomar cualquiera de las experiencias, o sea, sacar una constante 1, una constante 2 y una constante 3 y después promediarla. Eso sería lo correcto, sacar la constante para cada experiencia y como son datos experimentales después sacar un promedio de todas las constantes. Pero para hacerlo más sencillo vamos a tomar una de las 3 experiencias. Voy a quedarme con la primera, es decir entonces que la constante me quedaría que la velocidad es 5.5 por 10 a la menos 6, lo saco de la tabla, sobre la concentración de a en esa experiencia que es 0,10 elevado al cuadrado por la concentración de b que también es 0,10 elevado a la 1. Sacando esta cuenta me va a quedar entonces 5.5 es por menos 6 dividido paréntesis 0,10 elevado al cubo, que es lo mismo. Bien, y esto me da aproximadamente 5,5 por 10 a la menos 3. O sea que la constante queda 5.5 por 10 a la menos 3. Bien, ¿y qué unidades tendría la constante? O sea, eso lo vamos a poner en la ley de la velocidad. O sea que la ley de la velocidad para esta reacción sería entonces 5,5 por 10 a la menos 3 por la concentración de a elevado al cuadrado por la concentración de b elevado a la 1. Y ya sabiendo la ley de velocidad para esta reacción a 25 grados centígrados puedo determinar cuál va a ser la velocidad si yo varío las concentraciones. Supongamos que me piden cuál es la velocidad sabiendo que la concentración de A es 0,15 y la concentración de B es 0,30, lo que tengo que hacer es reemplazar 0,15 elevado al cuadrado por 0,30 y ahí me daría la velocidad para esas concentraciones. Es muy común a veces que nos pregunten también cuáles son las unidades de la constante. Bien, recuerden que la constante de la velocidad, la unidad de la constante para este caso, la velocidad siempre viene medida en mol sobre segundo, o sea, mol por segundo, es decir que la velocidad sería mol segundo a la menos 1. Y estas concentraciones son molares, porque siempre en estos datos las concentraciones son molares, o sea que tendría molar a la 2 por A y molar a la 1. Si simplifico, me va a quedar que la concentración es mol a la menos 2 por segundo a la menos 1. O lo que es lo mismo, si quieren, el mol lo podemos poner como... Los molares lo podemos poner como mol, o sea que sería mol a la menos 2 por litro a la 2 segundo a la menos 1. Cualquiera de las dos unidades sería la correcta para las unidades de la constante K. Bueno, chiquillos, recuerden que esto es, mientras más ejercicios hagan, más fácil va a ser resolver porque van de alguna manera ordenando su cabeza para cualquier tipo de ejercicio. Desde ya muchas gracias y recuerden que es para la Universidad de Mendoza. Los espero con un like y una suscripción. Hasta luego.